Damos la bienvenida a Carlos Alberto Fernández, de profesión ingeniero, es educador, experto en política y miembro de la Fundación Coliseo, una organización que impulsa y fomenta el diálogo sostenido en la ciudadanía ya en Chile. Chile se encuentra en una coyuntura fundamental. Se dio uno de los hechos más importantes desde el punto de vista político en Latinoamérica, cuando un gobierno de izquierda se instauró en Chile. Nos referimos al triunfo del izquierdista Gabriel Boric, quien triunfó ante un representante de la derecha, José Antonio Kast, y abre expectativas. Boric se posesiona este día viernes. ¿Cómo se encuentra Chile cuando es mirado por el resto de Latinoamérica como un auténtico laboratorio de cambio social? Lo que se viene. Gracias, Gustavo, por este momento. Respecto a la pregunta que tú señalas, Chile se encuentra en un lugar de incertidumbre, en un espacio en el cual, por supuesto, la incertidumbre puede llevar a una mejora, y eso es la actual discusión constitucional. Recordemos que en Chile se votó después del estallido social, para salir del estallido social desde una, por supuesto, mirada democrática, el poder generar una convención constitucional representada por distintos actores del país, y esta logró ser aprobada por cerca del 78% de los ciudadanos que fueron a votar, en una votación que además fue histórica en contexto de pandemia, y ahora está en ese trabajo la Convención Constitucional. Por lo tanto, el nuevo gobierno, que va, por supuesto, como tú bien señalabas, a este viernes a efectivamente no ser gobierno electo, sino ya ser gobierno en ejercicio, va a estar permanentemente mirando esta convención, en la cual se está rediseñando no solamente los eventuales derechos sociales que se garanticen, que no están garantizados actualmente en la actual Constitución, sino también la nueva fórmula política de gobierno, que por supuesto puede influenciar al gobierno en ejercicio, o bien va a quedar para el gobierno posterior. Pero hay muchas medidas y propuestas que tiene Boric dentro de su programa por el cual fue electo, que tienen relación directa con eventuales cambios constitucionales. Por lo tanto, si no es en la nueva constitución, va a tener que tratar de hacer reformas constitucionales para que tengan sentido estas medidas en el mediano y largo plazo. Así que, en resumen, estamos en un tiempo de incertidumbre. Hay, por supuesto, una parte de chilenos que están con altas expectativas y que piensan que este es un proceso importante para lo que tiene que ver con una democracia participativa, una democracia más directa. Y hay otras personas que legítimamente tienen miedo, porque puede representar también borrar 30 años con cierto nivel de éxito en la construcción de la transición posterior a la dictadura de Augusto Pinochet. Sí, tuvimos una breve interrupción. Antes de regresar a Boric, ¿cómo está este tema de la nueva constitución que tendemos a estar construyendo ya? ¿Qué se conoce? ¿Qué expectativas está generando esto? Bueno, hay varias medidas que recién se están discutiendo en el Pleno. Hay dos grandes momentos en la convención, ahora que ya se terminó de configurar, de organizar, que fue la primera parte, y es votar las iniciativas populares. Fueron iniciativas presentadas en un lugar que todo chileno podía votar y poder poner su aceptación de que esa medida pudiera estar en la Constitución, y las que tenían más de un nivel de alcance se llevan a las comisiones. Y en estas comisiones, si se llegan a aprobar, pasan al Pleno, en donde tienen que cumplir con un quórum de 2/3 para que puedan ser aprobadas y que puedan estar en el articulado de la Constitución. Si no logran los 2/3, pero logran una mayoría simple, se devuelven a las comisiones para ser revisadas y luego tienen que volver al Pleno. Las que están siendo más controversiales, las que están generando más duda o generando más debate, tiene que ver, por ejemplo, con el cambio de nuestro sistema legislativo. Actualmente en Chile nosotros tenemos bicameralismo, es decir, tenemos a una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, y lo que se está proponiendo es reemplazar la Cámara del Senado por consejos territoriales con el objeto de descentralizar el país. Las decisiones siempre se ha tenido como perspectiva, como crítica al modelo chileno, que han sido muy centralizadas en, por supuesto, la capital, que es Santiago de Chile, teniendo una característica geográfica que lamentablemente, al ser un país angosto y largo, hace que muchas decisiones que se tomen en el centro del país puedan no necesariamente tener relación con las necesidades del norte y el sur.
Por lo tanto, este Consejo Territorial tendría esa función, sería un Consejo Territorial regional que tendría representación de personas que vivan en esa región. Pero esto ha generado distintas críticas porque el Senado es una cámara revisora y es una cámara que para muchas y muchos conlleva a una moderación de los proyectos para que puedan ser mirados no solo desde la perspectiva de el eje izquierda-derecha, sino que tengan una propuesta para ser alcanzado con grandes mayorías. Por lo tanto, esa es una de las grandes discusiones que se está teniendo, y otra que tiene que ver con el objetivo de una constitución que algunos dicen que va a ser indigenista, porque se está considerando un sistema de justicia distinto para los pueblos originarios, pero no hay claridades respecto a qué se entiende por sistema de justicia para ellos, y eso conlleva también a muchos miedos respecto a si es que van a ser tratados de manera muy distinta con faltas menores, faltas graves, cómo va a funcionar lo que tiene que ver con las cortes, con todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, y eso no está esclarecido, porque como la Constitución es una hoja de ruta y las leyes deben sustentar la Constitución, eso lamentablemente, esas incertezas que tal vez comunicativamente la Convención ha tenido falta de transmitir, ha llevado a que se genere mucho debate. Si uno ve las redes sociales, Twitter, etcétera, hay mucha confrontación entre posturas que lamentablemente nublan un proceso que claramente la razón por la que existe es para democratizar el país, y hay riesgo que eventualmente pueda ganar la opción rechazo. Y eso Un significa volver a la resultado Constitución. realmente de pronóstico reservado lo que saldrá de allí. Pero retornemos al señor Gabriel Boric, presidente de Chile, que se Perfecto. posesionará al finalizar esta semana, hasta donde recordamos y lo que pudimos percibir desde acá, de la distancia, desde Ecuador, es que él prometió un gobierno ecofeminista que se inspire en el socialismo democrático de Salvador Allende, un gobierno transformador que establezca bases para diferenciarse del modelo neoliberal que ha aplicado el gobierno saliente de Chile. Entendemos que todo esto, la constituyente, el ascenso del señor Boric, estará generando enormes expectativas desde el punto de vista social, pero también nerviosismo en los mercados. Correcto. Sí, totalmente, porque el gran temor que existe en las redes, por supuesto, lo que tiene que ver con las empresas, por ejemplo, ICARE, que reúne a empresarios de alta vanguardia, que por supuesto mueven mucho la economía, es si la afectación de las políticas públicas que se implementen y la garantización de derechos puedan ser sustentables fiscalmente. Y también, por supuesto, las restricciones que se pueden llevar a la libertad en la economía, como se conoce ahora, y eso, digamos, el modelo neoliberal lo tiene, es decir, la libertad de emprender, la libertad de poder generar, ¿no es cierto?, distintos tipos de emprendimientos para poder generar, por supuesto, riqueza para el país y riqueza, obviamente, personal desde distintas miradas. El problema acá va en las garantías y las señales que entrega, y lo que ha hecho Gabriel Boric estratégicamente no solamente es reunirse con los cercanos a sus posturas, sino que se ha reunido con los empresarios, se ha reunido con las Fuerzas Armadas, con las cuales también ha habido mucho conflicto o situaciones, por supuesto, de discrepancia respecto a las eventuales violaciones a los derechos humanos que se acusa preliminarmente que fueron cometidas durante el gobierno de Sebastián Piñera. Dejando en claro que más allá de una situación coyuntural, de una situación de estallido, hay una eventual garantía de este gobierno en que el orden a la democracia y, por supuesto, al Estado de Derecho se va a respetar. Por lo tanto, como tú bien dices, los mercados están con miedo. Hubo una situación que cuando salió electo finalmente Gabriel Boric, la bolsa reaccionó rápidamente, pero luego se estabilizó. Y como te digo, las señales que han dado estos últimos meses van en una dirección correcta, sin resguardo que, por supuesto, hay que esperar que esté en ejercicio y que finalmente el ministro de Hacienda que eligió, que es Mario Marcel, que también es una señal importante para puntualizar, porque Mario Marcel es una persona respetada por distintos sectores, incluso sectores de derecha. Entonces, las señales que ha dado son las que a priori han mantenido la situación con cierta calma y esperando que pueda finalmente hacer un gobierno que no conlleve a una situación crítica, por ejemplo, en lo que tú planteas, que tiene que ver con que con cifras macroeconómicas tengamos una alta inflación o tengamos una situación de déficit fiscal que pueda ser compleja. En La todo tarea de caso, esta transformación. hay un remesón político, posiblemente social, quizá económico en Chile. Esperemos que todo
vaya para bien. Chile de alguna manera fue un paradigma entre los países emergentes, un país con apertura económica, con estabilidad democrática, pero su sistema rápidamente se devaluó, se desacreditó por las movilizaciones del 2019 que dejaron en claro que el modelo chileno ocultaba altos niveles de desigualdad, precariedad en la vida, endeudamiento, desacople entre demandas sociales, institucionalidad política, graves problemas educacionales y de salud. ¿Cómo miran ustedes la sociedad chilena? ¿Cómo miran el entorno social en Chile desde Coliseo Social, esta entidad a la que tú te perteneces y que fomenta el diálogo ciudadano, el diálogo comunitario? Sí, claramente el estallido social del 2019 fue un factor precipitante, como se dijo en su momento, pero han existido distintas manifestaciones a lo largo de la transición del país desde el año 90 que pudieran explicar el descontento de ciertos mundos, ciertas micro sociedades que eventualmente han sido postergadas. Por ejemplo, en el caso de los 90 hubo un movimiento de izquierdas que no se sentían representadas por la concertación, que en este caso era la alianza que logró gobernar durante 20 años desde que sale, ¿no es cierto?, Augusto Pinochet. Pero en ese contexto, además de un tema político de organizaciones que no se sentían representadas con la concertación o no estaban de acuerdo con la administración del Estado que estaba haciendo, también habían organizaciones de viviendas como Anda Chile, organizaciones de secundarios en el año 2006, la organización de los pingüinos en el año 2011 con paralización completa de toda actividad universitaria que fue casi durante un año completo, en la cual yo estuve como estudiante afectado por esa situación, y otras manifestaciones también por el movimiento feminista, también manifestaciones respecto al sistema de pensiones. Entonces, el 2019, a pesar que fue una crisis que tomó atención a los ojos del mundo por la claridad de una demanda colectiva, manifestaciones muy masivas en lugares muy importantes y simbólicos para los chilenos y chilenas, hubo muchas demandas que se fueron acumulando. Y el gran error que eventualmente las personas diagnostican es que nunca se tomó en serio las demandas o nunca se pensó que era importante, además del crecimiento económico, tomar atención a estas desigualdades que se estaban generando y estos micropaíses que estábamos construyendo donde no sabíamos mucho la realidad del otro. Por lo tanto, nuestra organización lo que busca es poder conocernos más desde la empatía, desde el poder comprender al otro, también poder aportar desde nuestro conocimiento, desde nuestra profesión oficio, para en el diálogo permanente de las ideas, donde podemos tener, por supuesto, posturas a favor, en contra, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, proponer lugares en los que podamos ir creciendo proyectos, soluciones, y que podamos eso llevarlo tangible para la mejora de todas y todos. Diálogo, Y en ese sentido el indiscutiblemente diálogo sostenía es importantísimo para importante. generar una mejor sociedad. ¿En qué medida el triunfo electoral de la coalición de Gabriel Boric, Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio, formado por partidos derivados de la movilización estudiantil que tomó fuerza alrededor del 2011 y en adelante, así como la intervención, la presencia allí del Partido Comunista, es producto del estallido social de Chile? Sí, bueno, como bien tú señalas, la coalición, que en este caso se llama Apruebo Dignidad, que está compuesta por partidos del Frente Amplio, partidos del Chile Digno, donde dentro de Chile Digno, el pacto, está el Partido Comunista de Chile, es algo histórico. Aunque el Partido Comunista de Chile, recordemos, del año 2016, junto a la nueva mayoría, el 2012, perdón, junto a la nueva mayoría, junto con Michelle Bachelet, entra al poder también, aunque entra de una manera mucho menor, entra de una manera más acotada y por un pacto más que nada electoral. Acá hay un pacto en donde se conforma una fuerza política que desde el 2019 empieza a trabajar en las miras de ser gobierno. Claramente ese pacto fue insuficiente para Gabriel Boric, porque en la segunda vuelta tuvo que buscar alianzas más de su propia coalición para lograr efectivamente ganar. Recordemos que en la primera vuelta, que habían 8 candidatos, Gabriel Boric obtiene el segundo lugar. Quien tiene el primer lugar es José Antonio Kast, con un 29%, seguido con un 25% aproximadamente que tuvo Gabriel Boric. Por lo tanto, había una desventaja a priori
en la elección para Gabriel Boric, entendiendo que generalmente en Chile, quien obtiene el primer lugar en la primera vuelta sale electo presidente en la segunda. Y claramente acá habían muchas situaciones que conjugaron a que no solamente gente pensara que Gabriel Boric fuera la mejor opción, sino que algunos pensaban incluso que José Antonio Kast era una muy mala opción, tomando recuerdo de algunas situaciones en las que ha demostrado cercanía no solo con una mirada de derecha, sino con una mirada más conservadora del país y negando algunas problemáticas diagnosticadas por varios chilenos en lo que tiene que ver con el estallido social. Por lo tanto, claro, Gabriel Boric logra una alianza importante política para avanzar, tiene que incorporar en el gobierno gente fuera de su coalición inicial, gente de la exconcertación incluso, como te contaba Mario Marcel, que es una persona que pertenece a un partido que es el Partido Socialista de Chile, que no tiene que ver con Apruebo Dignidad directamente, pero está enfrentado en esa situación donde además tiene un Congreso que está muy equiparada a la fuerza. La fuerza de la derecha logra posicionarse para poder, en algún caso, si es que quisiera, bloquear ciertas leyes que para Gabriel Boric son importantes para el gobierno, si no se pone a negociar y por lo tanto controlar las expectativas es fundamental. Es decir, queremos hacer un gobierno, como tú decías, feminista, un gobierno que sea transformador, pero eso tiene que ser también mirado desde la perspectiva de las fuerzas de poder. Por supuesto, y esto lo digo como comentario personal, estamos en un escenario mucho mejor que en el año 70 con Salvador Allende, porque el Congreso mayoritariamente es de centro-izquierda, hay una fuerza que le da el 55% que logra Gabriel Boric para llevar a cabo un programa, pero por supuesto tiene que hacerlo conversando con muchas fuerzas que no necesariamente son favores, digamos, a su gobierno. Bien. Carlos Alberto, lamentablemente el tiempo se nos va agotando. Pensando en muchos casos que se han dado en Latinoamérica y en el mundo, esta relación íntima entre movimientos sociales y un gobierno a veces suelen ser una luna de miel. Esperemos que no sea así. En todo caso, ¿qué expectativas genera en Chile esta relación, movimientos sociales, gobierno de Gabriel Boric, el cambio de mando de este viernes? Y lo pondría de una manera muy simple. En ti, personalmente como chileno y como miembro de este coliseo con un amplio contacto social, este coliseo ciudadano, ¿te genera más optimismo o pesimismo? Más allá del gobierno, porque claramente aquí una organización como la de nosotros no está, su alma no está en un lugar ideológico. Ujú. Su alma está en que Entendemos que fomentan el diálogo, efectivamente, deben ser pluralistas. exacto, exacto, o sea, ¿Mm? creemos que en este caso lo que está ocurriendo es que este escenario de incertidumbre que puede parecer un poco más desordenado de lo que era antes un país muy estructurado, muy claro, alineado, es una oportunidad, porque es una oportunidad en donde distintas organizaciones y personas están entendiendo que tienen un poder desde su propia persona para impulsar cambios. Y esa motivación de las personas en querer construir colaborativamente proyectos sociales, en el que quieran colaborativamente comprender la realidad de otros lugares que no son parte de sí mismos, eso claramente es una oportunidad para una organización como la de nosotros, es decir, confiar que efectivamente tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que conversar, pero para consensuar algo tenemos que mostrar nuestras posturas y pueden haber disensos al principio, o sea, no temerle al disenso. Para que podamos construir un consenso, pero un consenso real, efectivo, a largo plazo. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, es una oportunidad. Más allá, reitero, de la posición ideológica, tiene que ver con la configuración de la sociedad chilena que está en una mirada de construir para que la democracia sea más participativa por sobre la representatividad, que obviamente va a seguir existiendo en los órganos del Estado, Bien. pero la idea es que las organizaciones sociales tengan una posición de influencia que les permita avanzar en agendas propias. Muchas gracias, Carlos Alberto, por habernos acompañado. Gracias a ti, que estés muy bien. Carlos Alberto Fernández es educador, experto en política, miembro de la Fundación Coliseo Social, que impulsa y fomenta el diálogo sostenido en la ciudadanía. Chile en la mira y en la expectativa no solo de los propios chilenos, sino de toda Latinoamérica, convertida a partir de este viernes
en un laboratorio de cambio social cuando ascienda al poder y empiece a ejercer el izquierdista Gabriel Boric.